Bienvenidos a Íconos y Referentes. Yo soy Mariuxi Moreno y los invito para que disfrutemos de los diferentes personajes que se han destacado con brillo propio en diferentes áreas. Hoy tendremos a una persona sumamente querida, a quien invito a que conozcan más a través del siguiente video. Roland Garros, como es conocido universalmente al torneo francés, fue el escenario del único tenista de la historia del tenis ecuatoriano. Andrés Gómez Santos, quien con 30 años de edad venció al joven estadounidense Andre Agassi, aquel día inolvidable 10 de julio de 1990. El zurdo de oro nace el 27 de febrero de 1960. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Abdón Calderón y secundarios en el Colegio Cristóbal Colón. En este último, durante el primer año, asistía a misa todos los días antes de ir a clases, y es que para Andrés Gómez la fe es la base de todo ser humano. Pedro Pablo Gómez Sánchez, socio y deportista de Guayaquil Tenis Club, inclinó a su hijo Andrés hacia el deporte blanco. A los 10 años fue inscrito en la escuela de tenis que dirigía Miguel Olvera y a sus 17 gana su primer campeonato nacional. La poderosa mano izquierda de Gómez ganaba título tras título en el exterior y su nombre empezaba a ser común en el mundo del tenis. En 1985, Andrés estuvo en el top 5 del mundo, y es así como la fiebre Gómez empezaba a surgir. El apoyo recibido por la familia fue muy importante. La pérdida de su padre le afectó mucho, pero siempre contó con Bicha Santos de Gómez, su madre, Clara Bruno de Piana, su abuela y sus hermanos. A los 26 años contrajo matrimonio con Ana María Estrada de Gómez, con quien procreó 5 hijos, quienes también heredaron la habilidad por el deporte blanco. Luego de retirarse del mundo del tenis, vuelve a su vida cotidiana, sin dejar a un lado aquello que lo convirtió en el zurdo de oro. Y es que Andrés Gómez es un destacado deportista. Su profesionalismo, dedicación y victorias lo llevaron a ser un ícono del tenis ecuatoriano. Con nosotros el zurdo de oro, Andrés Gómez. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Todo un ícono y todo un referente. Gracias. Andrés, tu padre es quien te lleva a las canchas porque ve en ti ese potencial. ¿Fue así? No realmente. Mi padre jugaba tenis como jugador no profesional. Tenía una gran amistad con Pancho Segura. Un ícono también. Con quien competía. Pancho era bastante superior, pero había una gran amistad con él y con Carlos Icaza, padre de Ricardo Icaza, con quien fueron vicecampeones sudamericanos en alguna ocasión en Guayaquil. Y me lleva al club porque el club estaba bastante cerca de casa, el tenis había sido su deporte y más bien me llevaba era para aprender a nadar en la piscina. Te destacabas en diferentes deportes, natación, el fútbol te gustaba, el tenis. Eras un niño que practicaba diferentes deportes. Yo creo que era un niño típico de esa época. ¿Cómo eran los niños de esa época? Deportistas, no había mucha televisión, blanco y negro al principio. O sea que no sin había juegos, no había PlayStation, nada. sin nada, sin iPad, igual se divertían. Bueno, las diversiones eran mucho más reales, pero a la vez había que usar mucho más la fantasía también. Yo no vi tenis de primer nivel hasta que tenía como 16 años o 17 años, que pudieron traer por televisión a un partido que era una final de Wimbledon del año 75, me parece. Y fue mi primer contacto visual con los mejores jugadores del mundo realmente. Y había que un poco hacerse la idea de qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía. Revistas, mucha lectura, seguir marcadores y conocer gente que cuando de repente aparecían en cara decían, mira, así es como luce. Por supuesto. Algo curioso, en este niño que ya tenía esa pasión por el deporte, que ya estaba empezando a practicar en las canchas del tenis club, que fue tu otra casa, en algún momento se comentaba de que tu otra pasión, pero ya a nivel profesional, era la oceanografía.
Bueno, siempre fui pegado Al mar. al mar y de hecho desde muy chico siempre salía a Punta Blanca hace más de 40 años y ahí aprendí a estar cercano al mar y en comunicación con el mar. Me gustaba el surf, practiqué surf también y ese deporte que es un deporte que realmente te agarra también, Claro. me llevó a pasar mucho tiempo cerca del mar. Aparte mi padre iba todos los fines de semana a la playa y yo tuve oportunidad de compartir mucho con él en esa época. La gente tiende a olvidar un poco que a mediados de los años 70 el deporte profesional no existía. Era un hobby hablar de deportes, de tenis, practicar en fútbol. En Ecuador era así. Un poco cuando tomo el reto de ir al circuito profesional de tenis es que la gente comienza a entender un poco más lo que era realmente un deportista profesional. Tu padre, el señor Pedro Pablo Gómez, jamás te impuso el hecho de que tú decidas que el tenis sea tu profesión. Al contrario, él veía tu talento, te apoyaba, pero jamás fue impuesto. Bueno, el impuesto no, pero sí, si yo quería tener ese apoyo de él, necesitaba tener responsabilidades con respecto al deporte. O sea, no era que voy cuando quería y competía cuando quería. O sea, era programado, tenía horarios. De hecho, cuando estaba en la primaria y todavía no había la jornada única como hay ahora, aunque ahora ya se está entendiendo también casi como antes, salíamos a las 12:30 de mi colegio, que era de las clases, que en mi colegio que era el Instituto Particular Abdón Calderón, cuando quedaba en la Kennedy. Entonces la mamá de Ricardo Icaza lo veía a él y yo varias veces a la semana me iba con ellos, entrenaba en el club y regresaba de vuelta a clase. Hoy eso es una práctica que se ha recuperado con los chicos porque es necesario tiempo extra, horas extras. No es suficiente las 2 o 3 horas que tienes al día para poder dedicarle, sino que muchos chicos hoy en día 6 y 15 ya están jugando antes de ir al colegio. Y los colegios están ofreciendo también facilidades para que los mejores chicos puedan competir más. Aprovechando eso que me estás comentando, ahora sabemos que se está pidiendo que exista más horas en cuanto a la educación física, pero dentro de los colegios. ¿Te parece que esta es la oportunidad para proponer que ya no sea necesario que salgas del colegio, que ahí practiques en un club, sino que por qué no practicarlo dentro de una institución educativa? No, está bien, pero lo que pasa es que tú tienes deportes competitivos, como el caso del tenis, como puede ser la natación, atletismo, cualquier deporte que envuelva jugadores o deportistas o estudiantes que tienen deportes controlados, que tienes un entrenador, que tienes una persona que está atrás. O sea, no es que yo soy futbolista, me gusta el fútbol, entonces, ¿por qué? Porque en las tardes, los lunes y los jueves me reúno con mis amigos a jugar. No, estoy hablando de un deporte donde te siguen, donde te controlan, donde controlan la asistencia, donde te controlan el cumplimiento y la responsabilidad que tienes. Entonces, a veces ese tiempo puede ser empleado en hacer lo que haces todo el día, en el caso de tenis. Y yo sé que es complicado y muchas veces, y me pasa, y ojalá que lo oigan algunos preparadores físicos de colegios, que a veces, tú, claro, no, entonces llegan a los alumnos llegan adoloridos porque los hacen hacer cosas que no están programadas. Estamos hablando que en lugar de ayudar al alumno, igual lo sobrecargan, porque no valoran el hecho de que él está practicando deporte. Pero tengo entendido que jugadores que representan
a su provincia o representan a su país van a tener condiciones especiales dentro de esos programas para que quizás puedas aprovecharlos de otra manera. ¿Cómo qué? Como quizás poder adelantar clases extracurriculares que hay ahora que te hacen terminar un par de veces a la semana, 4, 4:30 de la tarde, donde ya no te queda espacio para competir, para practicar. O sea, Excelente idea, Andrés. Es diferente. Una cosa es hacer deporte y otra cosa es estar en deporte competitivo. Son dos Vamos a cosas. una pausa, Andrés. Perfecto. Vamos a una pausa y seguiremos hablando de esto y mucho más del apasionante tenis. Luego de la pausa conversamos. El zurdo de oro, Andrés Gómez, hoy con nosotros aquí en Íconos y Referentes. Y de cajón tengo que hacer esta pregunta, porque hay tantos paradigmas. Se escucha que el tenis es elitista, solo los que tienen plata pueden practicarlo. Bueno, eso un poco viene del año 1900. La realeza la practicaba. Claro, y comenzó pero la realeza practicaba fútbol también. O sea, que no es culpa del tenis. No, yo creo que el fútbol se hizo más popular, definitivamente, pero hoy en día, por ejemplo, y de puertas al Mundial, la FIFA tiene alrededor de 140 países afiliados a ella, y el tenis tiene 138 países afiliados, o sea, está ahí atrásito, y la Copa Davis es una competencia súper importante. Pero el tema de élite quedó quizás un poco arraigado porque había que ser socio de un club y más o menos siempre hubo ese paradigma. Pero creo que hoy en día el tenis ha cambiado mucho. Aquí en Guayaquil, en Quito, hay muchas oportunidades en lugares para ir a practicar. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si voy con 11 amigos y digo, vamos a armar un partidito de fútbol y vamos a decir, ok, vamos al Monumental o al Capuel o a la Casa Blanca o cualquiera de los... No te dejan. No te dejan entrar. Entonces, eso no quiere decir que por eso el fútbol es elitista. Claro. Un club es un club y más bien... yo quiero pensar que el esfuerzo que se ha hecho para que hayan canchas abiertas al público, que puedan ir, puedan practicar, porque con la televisión hoy en día podemos ver a diario tenis y sí, el fútbol es más popular, no hay nada con eso, pero hay muchos chicos y mucha gente que de repente dice, mira, a mí me gustaría practicar un poquito más un deporte individual, un deporte que solamente necesito una persona más para jugar. Y hoy en día hay variantes de tenis en playa, mini tenis, o sea, que hacen mucho más fácil la comprensión y el aprendizaje. Tú como padre, ¿qué consejo les darías a aquellos padres de familia que mira que ha pasado mucho tiempo, pero todavía consideran que el deporte se quede como hobby porque no rinde a nivel de preparación como persona, no ven una puerta que dé oportunidades a universidades, etcétera? No, en tenis sí. En tenis, el tenis universitario es muy popular en los Estados Unidos y es una competencia muy seria. De hecho, hoy en día ha vuelto a ser otra vez como un escalón o un peldaño para el siguiente nivel, que es el tenis profesional. De hecho, mi hijo Emilio y mi sobrino Roberto Quiroz estudiaron y están estudiando, en el caso de Roberto, becados en la Universidad del Sur de California, que es una universidad que está entre las 10 primeras universidades de Estados Unidos. Tiene su costo, pero al tener su beca en tenis, ese costo es prácticamente cero. Y así como ellos, de mi escuela de tenis, donde he trabajado los últimos 14 años en el anexo del Guayaquil Tennis Club, han salido más de 130 chicos y chicas que han tenido la oportunidad de estudiar, de viajar, de seguir compitiendo y que el tenis haya sido
un facilitador de esta beca. Sí. O sea que es todo lo contrario, los papás deberían aprovechar si ven que su hijo tiene el amor tenis, por el deporte y el tenis. Y de hecho el deporte y es poco conocido. Es poco conocido. El fútbol universitario, al igual que sí, tengo muchos chicos que han ido a jugar fútbol universitario en Estados Unidos, que han tenido la oportunidad de graduarse, de estudiar y seguir compitiendo y conocer la cultura de otro país con respecto al deporte. Y eso te pasó a ti. Tú viajaste, creo yo, corrígeme si me equivoco, a todos los continentes. Japón, estuviste por Sudamérica, Chile. Me encanta Japón. ¿Verdad que sí? Estuviste por tantas partes del mundo y todo eso fue gracias al tenis. Y eras de una u otra forma un embajador del deporte, Andrés, jovencito, bastante jovencito. Sí, y creo bueno, yo que te pasó algo divertido ahora que lo analizamos, pero que en ese entonces causó cierta polémica. No lo voy a contar yo ya me imagino que sabes a qué anécdota me refiero, me encantaría que la compartieras. Sí, bueno, cosas divertidas y polémicas muchas, pero esta acá fue un poco diferente porque de repente te hace notar lo poco o que conocen ¿A Ecuador? Lo poco que conocen de nuestra cultura, que sigue creciendo, pero sigue siendo poco, nunca es suficiente. Con 19 años estaba en un torneo en Bruselas, termino de jugar un partido que había ganado y me llevan a la conferencia de prensa luego del partido. Era una de las primeras en las cuales yo entraba. Y un señor de alto, grande, rubio, me dice, pero usted no es el ecuatoriano común, el prototipo. O sea, nosotros nos imaginábamos al ecuatoriano de otra manera, más bajito, no con ojos claros, no. Entonces le digo, y no vestido como está vestido usted, o sea, en pantalones. Le digo, bueno, yo cuando estoy en Ecuador, pues ando con mi lanza y con mi taparrabos, pero acá me tengo que cambiar. Entonces, para mí fue una forma de burlarme de la ignorancia de él, pero a la hora que llego al hotel, llamada del embajador y del cónsul de Ecuador, que cómo era posible que yo había dicho eso, que si bien él entendía, pero pagué tributo primero a mal comediante, segundo a que de repente, sin que nadie me lo dijera, me di cuenta de que tenía una responsabilidad con Tú eras Ecuador, con quieras o no quieras, eras Ecuador, un embajador. Y de ahí todo eso cambió. Recuerdo casi siempre conferencias de prensa, siempre estuve con alguna camiseta de Galápagos, en una época que un gran amigo mío a quien admiro, Peter Musfeld, sacó las famosas camisetas de diseñador, entonces al principio las compré, después me las mandaba a regalar para que las usen en otros lados, y o sea, era algo que de lo cual de una experiencia mala y hasta tonta pude sacar un Andrés, entendimiento mejor. Tú con esa anécdota has demostrado que eres sumamente ocurrido. Eras un jovencito, no tuviste mejor respuesta que decir no, eso. Era irresponsable, que es distinto. Te estoy tratando de salvar y no te dejas no hay aquí cómo, en Cabra. No hay cómo. Pero bueno, de esas y otras experiencias más, vamos a hablar luego de esta pausa publicitaria aquí en Íconos y Referentes. No se vayan. Es bastante curioso esto de conocer al rival. ¿En qué te fijas
¿Hay algo en particular, alguna técnica cuando estamos ya en la cancha enfrentando al rival en cuanto al tenis? ¿Cómo se para? ¿Cómo se mueve? ¿En qué se fija uno? Pero no es en la cancha, ya en la cancha ya no se puede hacer nada. Aplicas no, sí, aplicas todas estas cosas, pero no lo haces durante la cancha. O sea, el público que ve televisión solamente ve al deportista en la televisión. O sea, él piensa que el deportista durmió bien, que no está enfermo, que se levanta todos los días con 100% que es perfecto, casi. Claro. Y después cuando termina el partido emite su opinión. Y no es así. Este no se mueve, este no tiene físico, o este cómo juega, qué bruto, no falla una, es un monstruo. Y de repente el siguiente partido todo cambia. Entonces hay tantas cosas fuera que hay que hacer, más allá de que piensas que cobras los cheques y listo, y qué linda vida que tiene el tenista y termina, ¿qué haces con las 22 horas del resto del día para seguir mejorando? Y haces eso, tienes que volver, muchas veces tienes que entrenar, volver a entrenar. Si pierdes, imagínate, tener que quedarte ahí a veces 3 días, 4 días y ver al otro que te ganó, que está Andrés, jugando. ¿qué sacrificios hiciste por el tenis? ¿De qué cosas te perdiste? Porque tenías que entregarle tiempo a este deporte. ¿Quién, yo? Sí, Andrés. Por la gente. Tú. No, yo no me perdí de nada, yo estaba haciendo Momentos lo que quería. especiales con amigos, con la familia. Sí, momentos especiales con la familia, pero no diría que son sacrificios. O sea, si no pude estar cuando nació uno de mis sobrinos, si no pude estar cuando murió mi padre, si no pude estar en el cumpleaños de alguien, durísimo, pero aceptado, pero no lo veo como un sacrificio, no lo veo como que estaba dejando de hacer algo por hacer algo, más bien estaba haciendo lo que quería. Tenía la oportunidad de plantear mi vida a mi manera a los 18 años. ¿Cuántos chicos de 18 años pueden, bien o mal? O sea, y volviendo de nuevo, con todas las irresponsabilidades que puedes tener a esa edad, pero era mi propio jefe. Pero era el amor también de la familia, porque estamos hablando que a los 18 años pierdes tu padre. Tienes ese apoyo. Y pudiste haberte rendido, pudiste haber dicho, bueno, me ha pasado esto con mi papá, ya no quiero más del tenis, pero al contrario, el amor de la familia es lo que te da ese soporte. Y de eso vamos a hablar, espérame ahí, Andresito, de eso vamos a hablar luego de la pausa, la familia de Andrés Gómez. No se vaya. Detrás de cada personaje hay una familia que está apoyando y Andrés Gómez no es la excepción. En tu caso, a los 18 años pierdes a tu padre y viene tu abuelita, tu madre, tus hermanos a hacer ese apoyo que necesitabas. Sí, de repente era el que no estaba en casa, el que viajaba, y era muy diferente a como es ahora. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo Emilio que está comenzando a jugar. Sale 3 semanas, 4 semanas y está de vuelta. En esa época era más complicado. A veces salía en enero y volvía en agosto. Si había Copa Davis y después estaba apenas un poco tiempo y tenía que volver a salir. Yo hice mi base también en Florida porque tenía una mayor competencia que me permitía entrenar, estar un poco alejado del mundo social acá, porque era complicado. Eres chico, te dejas llevar y mejor es estar alejado. Y poder estar concentrado en un ambiente que haces lo que tienes que hacer. ¿A qué edad te casaste?
a los 26. Lo que significa que tu esposa estuvo junto a ti cuando ganaste el Roland Garros. Y mi hijo mayor también, que era el único Iba que con había los nacido. dos niños a la competencia, tu esposa. Al final sí, tenía ya Emilio también estaba en esto, pero contrario a lo que puedes pensar, es mucho más fácil viajar de esa manera. Tienes más tiempo para ocupar. En el caso de mi esposa, cuando nos casamos ella tenía 18 años, Jovencita. cuando nació Juan Andrés tenía 20, y no hay o sea, sales y sí hay ciudades, tú dices París o Madrid o Roma o Nueva York, que tengo cosas para hacer y para conocer, pero también hay otros lugares que son menos glamorosos. Comprendo. Entonces tienes que tener claro, y eso te ayuda, comenzaste a cambiar museos por parques infantiles. Comprendo. ¿Me entiendes? Entonces, pero era muy llevadero. Tu esposa es y fue tu mejor aliada. Jamás el tenis se interpuso en su relación de pareja. No, teníamos claro lo que yo hacía, mi profesión, lo que demandaba. De hecho, en los casi 8 años hasta que me retiré, muy pocas semanas no viajamos juntos. Era nuestra forma de vida y de alguna manera ella tuvo que poner a un lado sus propias metas. Sus propios sueños. Cuando me retiro, cambió la figura y a mí me tocó un poco más estar en ser el apoyo de las cosas que quería hacer. De hecho, estudió, se graduó, tiene su título y su profesión y trabaja en ello y cumplió sus sueños. Y cumplió también sus sueños en alguna parte. A 5. los 18 años es difícil, le cortas el sueño a cualquiera. Andrés tiene 5 hijos y a los 5 les gusta el tenis. ¿Cómo se siente ese papá cuando ve que ya ellos con sus propias alas están figurando? Complicado. El hecho por el cual yo hice que mis hijos aprendieran a jugar tenis rápidamente es porque el tenis siempre lo consideré como un deporte familiar. La oportunidad de educarse, como lo he dicho, con las becas, o sea, ese es el principal, mi principal meta para ellos, pero esa es mi meta. Claro, tú ves al tenis como una llave que va a abrir muchísimas puertas y en este espacio educativo mejor. Porque es lo que hubiera querido hacer, que no lo pude hacer porque se interpuso el tenis profesional en pero fue una decisión que tuve que tomar y ellos la tendrán que tomar en su momento. O sea, a los 10 años decidieron si querían competir, no querían competir. Todos han representado al Ecuador, todos han estado en algún sudamericano jugando por Ecuador, o en el caso de Emilio y de Juan Andrés en Copa Davis, en el caso de Rafaela en Copa Federación, y en el caso de Manuela y Alejandro en Sudamericanos. Y para mí el orgullo que yo siento por ellos, por el trabajo de ellos, por lo que logran y por lo que han logrado hacer con el deporte, viviendo las presiones que tienen que vivir, de la gente atrás siempre esperando. Siempre comparando también. Siempre comparando, siempre esperando más o menos, o queriendo un poco indicarles qué es lo que tienen que hacer o qué, porque el papá jugó, tú tienes que ser mejor. Como que fuera una obligación. Claro, y ellos lo han aprendido a manejar, pero igual nos trae los mismos problemas que cualquier padre tiene con ¿Sí te puedes desligar del papel de padre y de entrenador en la cancha? Porque me imagino que quién mejor que tú como maestro. Yo no estoy, o sea, estoy con ellos y
y es complicado, es difícil, o sea, tratamos de decir, a ver, ¿quién va a la cancha? ¿Va el papá o va o coach? ¿Quieres entrenador o papá? ¿Y tú quién eres? ¿Eres mi hijo o, o vas a entrenar? Entonces, ponernos de acuerdo. Y difícil ponerse de acuerdo porque siempre sale el otro, el que no está involucrado, sale por ahí en algún momento. Por supuesto. Entonces, si como padre tengo que estar exigiendo, acuéstate temprano, anda al colegio, tráeme buenas notas, lávate los dientes, ya comiste, y de repente muévete, anda aquí, mira la pelota mejor. Entonces, a veces se vuelve una relación de 24 horas y en mi caso, tratar de ordenar las 24 horas y eso está mal. Y de hecho, a veces hay conflictos, pero yo trato de pensar que esos conflictos igual los tenemos todos los padres. Que hay que superarlo. Que hay que trabajarlo y ver la manera en sacarlo. Nos trae momentos difíciles, pero yo creo que los momentos alegres son mucho mejores, más mejores llevaderos. y mucho mayores. ¿Cuál es tu papel? Mejor dicho, dime la verdad, como entrenador. Andrés Gómez es firme, no es tan firme, bravo, les pone cero. ¿Cómo eres? Uy. ¿Estás pensando mucho? No, es que estoy pensando porque fueron como 4 preguntas en una. Es que se me va el tiempo. Yo puedo enseñar de la manera en que a mí me enseñaron. Y yo puedo, y me gustaría que mi alumno o mi hijo, o la persona que está en la cancha, responda como la manera que quizás yo respondía. Y yo sé que no está bien. O sea, porque el deporte, al ser individual, también necesita que tu personalidad esté involucrada en eso. Y quizás tú no tengas la misma personalidad que yo dentro de la cancha, o que es donde el tipo de personalidad que habla. Porque yo fuera de la cancha era más o menos como me están viendo ahora, o sea, tranquilo, afable, hablador, más o menos, pero entraba en la cancha y a veces me transformaba y a veces me transformaba mal, que era un poco irascible, no hablaba sino que gritaba, otra personalidad, otro aspecto. Y es como un actor, o sea, tú entras a las tablas y tú vas a representar un papel y ese papel es tu carrera, o sea, y a veces y todavía tengo 54 años y todavía no sé cuál era el verdadero, si él era el que estaba en la cancha o es el que estaba afuera. Hoy hemos conocido varios aspectos, pero tendremos preguntas del público luego de la pausa comercial. No se vayan. Andrés Gómez continúa siendo un referente para las nuevas generaciones, por eso es que damos paso a nuestro público para que sean ellos quienes hagan las preguntas directamente a quien está hoy aquí con nosotros. Hola, quería preguntarle si a lo largo de su carrera profesional le representó algún tipo de ventaja el hecho de ser zurdo. Creo que sí, definitivamente, porque la mayor cantidad de personas son derechas y en mi caso yo entrenaba mucho con personas derechas, entonces la variación de efectos es diferente. El derecho está acostumbrado a jugar con derecho, entonces te terminas acostumbrando, porque de repente si me toca jugar con un zurdo mañana, hoy voy a practicar con un zurdo para irme adaptando a esos efectos. Pero ese hecho de que ya tienes que buscar una persona zurda para entrenar ya te cambia. Y me pasó una cosa muy curiosa
algunos años en Roland Garros, cuando jugaba Federer, jugaba la final contra Nadal. Él quería jugar 30 minutos, 40 minutos y no había zurdos para recibir. Claro, para entrenarse y acostumbrarse o tratar de ver. Entonces me contactaron y fui a jugar con él. Jugó media hora y todo, y al final lo terminaron desbaratando en la final. Entonces, ahí ya me perdí y me fui nomás. No, eso no es conmigo, eso es problema tuyo. Vamos a ver qué otra inquietud existe. Hola, mi pregunta es la siguiente. De los deportistas ecuatorianos, ¿a quién admira más? ¿A quién admiro más o a quién admiraba más? ¿A quién admira más de los deportistas ecuatorianos? De los que están ahora. Como deportista, admiro a todos, porque conozco lo que tienen que hacer para lograr sus sueños y sus metas y sus ambiciones. Ahora mucho menos, pero antes tenía oportunidad de hablar con ellos en premiaciones a fin de año y de repente hacías más amistad con uno o con otro. Yo más bien te quisiera decir, por ejemplo, que yo admiraba mucho a Jorge Delgado. Para mí, cuando yo crecía, Jorge Delgado y Mariuxi Férez Cordero entrenaban en el Guayaquil Tenis cuando nadaban. Y a veces yo llegaba a 8 de la mañana y ellos ya estaban nadando. Y a veces me iba a 6 de la tarde y ellos seguían nadando. Y cuando ibas y veías los sudamericanos, con los cuales Jorge y Mariuxi fueron los dos mejores nadadores del Ecuador, y después en los Panamericanos, que Jorge realmente claro. Brilló internacionalmente. Uno dice, eso es lo que yo quiero hacer, y a pesar de que eran dos deportes totalmente diferentes, pero ver el tesón, el trabajo que él tenía, era uno de mis referentes. Tú decías, si ellos pudieron, yo también puedo. Bueno, es que a la larga y a la corta, ese es el tema. El deporte sí pasa por lo físico y pasa por lo mental. Por lo de la dedicación y todo, pero pasa más que nada por la parte mental. O sea, uno dice, sí quiero. Obviamente que razonablemente y realísticamente viendo las cosas, tú te vas imponiendo tus metas. Yo tenía metas grandes, pero las tenía para mí porque luego del suceso de Bélgica, me di cuenta que desde ese momento las cosas que dije eran cosas que iban a impactar, podían impactar a otros deportistas, podían impactar a los claro. chicos, podía impactar al país, y de repente se hablaba lo que decía. Entonces tenía que tener un poco de cuidado con las cosas, cómo las decía, y con mis metas y mis ambiciones, cómo las presentaba, porque si decía quiero ser número 1 del mundo, al día siguiente aparecía voy a ser el número 1 del mundo. Correcto. Andrés. Y es lo mismo, pero diferente. Andrés, viene otra duda. Las escuchamos. Buenas, yo quisiera conocer cuál ha sido la derrota que más lo ha marcado. Marcado. Sí. Quizás una al principio de mi carrera en Copa Davis aquí en Guayaquil, que perdí un partido que tenía prácticamente ganado en Copa Davis contra un uruguayo que se llama José Luis Damiani, que era más experimentado que yo, pero de esa derrota se habló mucho y hubieron muchas cosas que quizás no servía para el tenis, que quizás no era lo mío.
y que si quería seguir, iba a tener que hacer cosas diferentes para mejorar. Y de hecho, cuando te dicen que no sirves o que no piensan que puedes llegar a lograr cosas, son incentivos fuertes. O sea que en lugar de deprimirte es cuando más tienes que surgir. Sí, a la semana siguiente, que había un torneo de tenis de tipo ATP grande en Quito, le gané al americano Vitas Gerulaitis, que estaba número 4 en el mundo en ese momento. Entonces, O sea, que fue genial, y de fue repente preciso. perdí el sábado en Guayaquil y gané el jueves en Quito y pasé de ser un desastre a ser un hombre maravilloso. Otra pregunta. Mucho gusto. Mi pregunta es, ¿cuál fue su reacción cuando le dijeron que por primera vez iba a representar a Ecuador en otro país? Cuando te eligen o te nominan, o en el caso del tenis muchas veces te tienes que ganar el derecho en la cancha ganando, no simplemente jugando bien. Es una de las satisfacciones más grandes que puede haber. Cuando sales y es la primera vez, también a la vez pasa a ser uno de los miedos más grandes y ahora donde pierdo y donde me lesiono y Es una donde responsabilidad juego gigante. mal y donde no cumplo las expectativas de otras personas, ¿qué voy a hacer? Todo eso se borra con el esfuerzo. Si vas y tratas de dar el 100% de lo que tienes, y el 100% a veces y muchas veces no alcanza en el deporte y en la vida. O sea, a veces estás dando lo máximo y de repente chocas. En mi caso tenía que chocar con un rival. En el caso de la vida normal, de repente chocas con una barrera que te impide seguir. Y de repente, al igual que en el tenis, de repente todo lo que tienes que hacer es empinarte un poquito y cuando te estás dando ahí, de repente, ahí están todos. Hacer eso y salir adelante. Y eso te da la tranquilidad de que haces las cosas bien. Andrés, con esa reflexión que ha sido tan interesante, vamos a cerrar este programa, pero por supuesto con aplausos, porque como hemos visto, no solamente se trata de surgir en el deporte, sino también de ser un excelente referente para las nuevas generaciones, siendo todo un maestro. Muchísimas gracias, aplausos para él.